Good afternoon, everyone. Good day to everyone. I hope that everyone is staying safe in these very difficult times. Greetings from Grenada. I'm happy to be asked to co-chair this event with my friend Jenny Gruenberger. My name is Spencer Thomas. I'm from Grenada. I'm a former member of the IUCN Council, and I'm self-styled as a fully retired. So I'm happy to be here, and I wish we have a very successful session today. Can I now turn over to co-chair Jenny, who will introduce herself. Jenny. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar hoy con ustedes y como co-chair de este evento. Mi nombre, como ya lo ha dicho mi colega Spencer, es Jenny Gruenberger Pérez. Soy socióloga de París 8, máster en desarrollo económico e internacional y también doctora en ciencias del desarrollo rural de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente soy consejera de la UICN y también asesora estratégica de la Red Boliviana de ONG denominada Liga de Defensa del Medio Ambiente. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y vuelvo a ceder la palabra a mi colega Spencer para que proceda con la presentación de los asistentes. Gracias. Thank you very much, Jenny. Although all was in Spanish and I'm not getting the interpretation very well, but thank you very much. Let me welcome everyone once again to the 4th high-level roundtable dialogue. Indeed, we are in a very critical decade for environmental law as we look towards COP15 and at national level regimes. We all know that COP15 was scheduled for China, was postponed due to COVID, and there is continued uncertainty due to the COVID. We are not quite sure yet. There are various considerations, virtual meetings, face-to-face meetings, hybrid considerations, and we are here now in a virtual hybrid session. But we all know that COP15 will be a very important COP, which has to deal with the post-2020 biodiversity framework, the implementation of the SDGs, and of course, the nexus between biodiversity, climate change, and health. All of these issues are done for intense discussion at COP15, a very important COP. We hope that we will be able to do so sometime this year. With respect to the national legal regimes, there are some fundamental changes that are taking place due to COVID-19. In my jurisdiction here in the Caribbean, in the OECS, we are now moving to e-judiciary, e-filings. These are now prevalent. There are various issues as a consequence, issues relating to marginalized groups, digital divide, and issues relating to access to the judiciary based on the digital divide. There are some of those issues. There are many issues. But today, we have 4 distinguished speakers who will speak on this issue. The first speaker to the floor will be Ana Pangresio. I hope I got it right. Who is the Deputy Director General of Fundación Ambiente y Recursos Naturales from Argentina. Of course, I have looked at the CV, a very, very impressive CV, a law and biodiversity expert. So can I give the floor now to Ana, who will be the first presentation. Ana, you have the floor. Muchas gracias, Spencer y Jenny. Gracias por la invitación también a los organizadores para ser parte de este panel. Yo quisiera destacar en el marco de la temática propuesta para este panel desde la perspectiva argentina y haciendo hacia el final una vinculación con el proceso hacia las metas a 2030, que el reconocimiento en la Constitución Nacional de Argentina del derecho que toda persona que habita el país a un ambiente sano, así como su mayor institucionalización y sobre todo la creciente demanda de la sociedad ha generado respuestas legislativas importantes y particularmente en torno a la biodiversidad. Así se sancionaron leyes que se conocen como de presupuestos mínimos
de protección ambiental, no en el sentido financiero, económico, sino estándares mínimos de protección ambiental que establecen un piso mínimo de protección que todas las provincias en la Argentina deben acatar. Las provincias en Argentina, que es un país federal, son dueñas de los recursos naturales que están en su territorio, pero le han delegado a la Nación, a través del Congreso Nacional y conforme lo establecido en la Constitución Nacional, la facultad de sancionar este tipo de normas nacionales de protección ambiental. La aprobación de cada una de estas normas de estándares mínimos es una gran batalla ganada, a la cual luego le sigue que se apliquen de manera efectiva y en ocasiones tener que hacer frente a posibles intentos de flexibilización o retrocesos, ¿no? La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, pero mantiene deudas varias pendientes a la hora de abordar de manera integral y efectiva la preocupante y continua pérdida y degradación de la biodiversidad por las mismas causas que se han detectado a nivel global, siendo la principal el cambio de uso del suelo, ¿no? Pese a Argentina a ser parte a ser parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros acuerdos globales vinculados a la biodiversidad, el país todavía no tiene una ley nacional de biodiversidad que aborde la complejidad del escenario reinante con una norma de estándares mínimos aplicable a lo largo de todo el país y que adopte los últimos avances del derecho ambiental moderno, ¿no? Con perspectiva de derechos y enfoque holístico. Ha habido proyectos de ley en ese sentido, pero no han prosperado. La fauna silvestre y los recursos vivos marinos están legislados por normas antiguas que no son de estándares mínimos, tienen un enfoque cinegético y una impronta productivista, ¿no? De conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y además alcanzan claros sectores que no son amigos de transversalizar los nuevos estándares que vino a traer el derecho ambiental, ¿no? Argentina no tiene legislación para flora silvestre y si bien es parte del protocolo de Nagoya del CDB, los recursos genéticos están regulados por una resolución de lo que hoy es Ministerio de Ambiente Nacional. Las áreas protegidas, que sabemos que es una de las herramientas que más se utilizan para preservar el patrimonio natural y cultural, todavía no tienen en la Argentina un marco legal general e integral. Hay dispersión y una ausencia de articulación orgánica común. Si bien casi todas las provincias tienen su ley de áreas protegidas, la gestión e implementación de estas áreas varía según la jurisdicción. Carecen de definiciones básicas para el manejo de las áreas, como sus límites, objetivos de creación, categoría de gestión, entre otras. La red, además de áreas protegidas en Argentina, no llegó a ser representativa en términos ecológicos y muchos sitios que son críticos para la biodiversidad en Argentina se conservan de manera deficiente o directamente no se conservan. Y aún Argentina, si bien hubo avances, está lejos de los porcentajes establecidos por la Meta 11 de Aichi. A fines de 2017 se dejó pasar una oportunidad de tener una ley de estándares mínimos para áreas protegidas para todo el país, que había logrado consenso político y construía sobre lo bueno de nuestro sistema de parques nacionales. Esto hubiera supuesto un ayornamiento y una ampliación de las previsiones de la Ley de Parques Nacionales, que data de 1980 y que no ha tenido reformas posteriores. Es una ley que consagra 3 categorías de conservación: Parque Nacional, Monumento Natural Nacional y Reserva Nacional. Y si bien lo complejo que es crear un área protegida nacional en Argentina, que requiere que la provincia ceda dominio y jurisdicción a la nación para que finalmente se cree, y esto le da un sólido respaldo jurídico y fortaleza institucional, la Ley de Parques Nacionales no prevé criterios, modalidades o atribuciones para que la Administración de Parques Nacionales interactúe con los organismos provinciales de áreas protegidas. Tampoco hay criterios o prioridades para establecer nuevas áreas protegidas. No se ha legislado ni reglamentado sobre posibles modelos de gestión territorial compartidas, de participación social, de interacción con particulares, organizaciones o instituciones que están próximas a áreas protegidas. También sabemos que hay medidas eficaces de conservación basadas en áreas reconocidas por el CDB que tienen resultados positivos y de largo plazo para la conservación, como áreas habitadas y gestionadas por pueblos indígenas y comunidades locales, sitios sagrados, áreas protegidas privadas,
sistemas agroecológicos, entre otros, pero todo esto no tiene reconocimiento legal a lo largo de todo el país en Argentina. Sí hay que destacar que Argentina adoptó una ley, sancionó una ley que constituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas para avanzar en esa materia. Tenemos una ley de presupuestos mínimos, estándares mínimos para la gestión de aguas, que incluye la figura de cuenca, de comités de cuenca, para las cuencas compartidas por 2 o más provincias. Y la Argentina tiene la protección a través de una ley nacional de las áreas de glaciar y ambiente periglacial, a través de una senda ley que ordena hacer un inventario nacional de glaciares, a cuyos resultados quedan luego ligadas una serie de prohibiciones, que es que, por ejemplo, en estas áreas no se pueda llevar adelante actividad minera o hidrocarburífera, ¿no? Pero desde sus inicios la ley de glaciares ha estado obstaculizada por sectores productivos que intentaron su reforma o flexibilizarla, ¿no? Argentina, destaco, tiene una ley que es ejemplo a lo largo del mundo de bosques nativos, sancionada hace 30 años tras una gran campaña ciudadana cuando Argentina atravesaba sus peores índices de deforestación. Esta ley tuvo impactos positivos, generó una política de Estado donde antes todo era desidia, y gracias a esta ley todas las provincias de Argentina tienen el ordenamiento territorial de sus bosques nativos y la tasa de deforestación anual bajó. No obstante, desde organizaciones no gubernamentales venimos alertando sobre la deficiente implementación de la ley de bosques, que la deforestación continúa y todos los impactos socioambientales que de ellos se derivan, ¿no? La ley sufre además de un desfinanciamiento sistemático, algo que es común a otras leyes también. Y a nivel ecosistemas quiero terminar de resaltar los humedales, ¿no? Más de un 21% del territorio argentino está cubierto por ellos, pero aún no tienen una ley que lo proteja. Estos ecosistemas son advertidos por algunos sectores de la sociedad como tierras de descarte que hay que rellenar o modificar para darles un uso productivo con todos los impactos que de ellos se derivan. Con lo cual es tiempo de que Argentina avance en sancionar una ley de estándares mínimos que permita conservar y usar responsablemente estos ecosistemas. Hubo 2 veces que hubo media sanción del Senado en Argentina, pero luego se trabó en la Cámara Baja, básicamente por presión del lobby agropecuario y luego se sumó el minero. Los humedales están a la espera de que se salde esta deuda histórica por parte de quienes representan al pueblo en nuestro Congreso. Además, destacar que el año pasado, en plena pandemia, Argentina atravesó una severa crisis de incendios por meses y meses que afectaron cientos de miles de hectáreas de humedales. En razón de ello se disparó nuevamente la conversación de una ley de humedales en el Congreso Nacional y un grupo de trabajo que conformó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara Baja generó un texto conformado por especialistas en humedales del mundo científico, académico y de organizaciones socioambientales de todos los niveles. Ese texto tuvo un dictamen de mayoría, pero ahora nuevamente está trabado en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. Cabe destacar que este texto consagra los últimos desarrollos del derecho ambiental moderno, ¿no? Principio de no regresión, principio indubio pro aqua, pro natura, perspectiva de género, enfoque multicultural e intergeneracional, reconocimiento de corredores bioculturales, entre otros. Para ya ir cerrando, tenemos normativas, sobre todo a nivel provincial, que permite el combate de fauna silvestre nativa, o sea, provincias que pagan por piel o cráneo de zorros colorados o pumas al verlas como dañina para el ganado, lo que constituye un incentivo perjudicial para la biodiversidad, según el CDB, ¿no? También en Argentina se dan subsidios para promover plantaciones forestales de exóticas, con los impactos sociales y ambientales que esto tiene, con lo cual se les debe poner fin a estas normativas y redireccionar esos fondos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como manda el CDB. Y además hay leyes aún pendientes en Argentina que son importantes para la biodiversidad. No tenemos ley nacional de ordenamiento ambiental del territorio ni evaluación de impacto ambiental. Como buena noticia, Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú sobre Principio 10 para nuestra región y recientemente se sancionó una ley de educación ambiental integral. Camino a la COP15, sabemos que ha vencido el plan estratégico del CDB a 2020 y sus metas de Aichi, que pese a todos los esfuerzos hechos, la comunidad internacional está lejos de haber cumplido los compromisos planteados en 2010.
Actualmente está en desarrollo este marco mundial para la biodiversidad post-2020, demorado por la situación de pandemia, con el impacto que sobre todo para las ONGs tiene sobre cómo llegamos, ¿no?, a los tomadores de decisión e incidimos en las delegaciones oficiales de manera online. Es totalmente distinto hacerlo de manera presencial. Confiamos que la comunidad internacional reunida en el CDB, que incluye a Argentina, va a estar a la altura del desafío y va a determinar un marco de acción que nos permita alcanzar ese vital estado que es vivir en armonía con la naturaleza, que además es la visión a 2050 del CDB. Y aquí destaco el rol de las estrategias nacionales de biodiversidad, el principal instrumento para bajar a los territorios nacionales el CDB. Argentina, como novedad, se encuentra actualizando su estrategia de biodiversidad, construyendo sobre la vencida en 2020 e incorporando elementos que estuvieron ausentes en pasadas estrategias, como el enfoque de derechos, de género, multicultural, desarrollo inclusivo y una salud tan importante en tiempos de pandemia. Creemos que esta es una herramienta valiosa para reforzar la acción por la biodiversidad a nivel nacional y que necesita estar consagrada en una ley, esperemos en el corto plazo, de estándares mínimos a nivel nacional para la Argentina en materia de biodiversidad. Hoy en día la Comisión Nacional de Biodiversidad y la Estrategia Nacional de Biodiversidad están reguladas y aprobadas por una simple resolución, que está bien, pero necesitamos que se institucionalice a otro nivel para que pueda tener partidas presupuestarias y mayor fuerza para promover la integración de la biodiversidad a lo largo de todos los organismos del Estado y personas que toman decisiones. Para cerrar, es una verdadera necesidad de responder desde la gestión política a los graves procesos de degradación y pérdida de la biodiversidad y a la clara demanda social que surge desde los territorios. La sociedad demanda acción efectiva desde hace años. Conciliar el cuidado de los ecosistemas con su uso no solo es factible, sino que es indispensable, es urgente, porque no hay vida ni producción posible con ecosistemas degradados. En Argentina tenemos importantes normas que los protegen, pero se incumplen o se cumplen de manera formal o se encuentran sistemáticamente desfinanciadas y aún nos faltan avances, ¿no? En ese sentido, el fortalecimiento de normas y políticas ambientales, así como su implementación y del Estado de Derecho en general, es un imperativo. Ahí el derecho es un motor de cambio y lo reconoce la propia IPBES, que lo destaca como una de las palancas para ese cambio transformacional que la ciencia nos está hablando, ¿no? Y en ese sentido creemos que la ciudadanía es esencial a la hora de exigir que las autoridades competentes cumplan la legislación, las herramientas y los espacios institucionales que ya existen, que desarrollen las nuevas, que son indispensables, como yo mencionaba, y para hacerles notar que la emergencia ecológica y climática reinante realmente demanda la promoción de un desarrollo humano con justicia social y ambiental, y en ese sentido el derecho ambiental cumple un rol esencial y esperemos que las metas a 2030 nos marquen un plan de acción en esa línea para bien de todos y todas. Gracias. Thank you very much, Anna. Thank you very much for this very enlightening presentation. I think it's the most fitting presentation to start this very important panel. Thank you for the focus that you have placed on issues relating to budget, the standards, that's a very, very critical issues here, and the focus on the legislative gaps. I like the issue of production versus conservation, and the need for protected areas and what protected areas can do for us. National consensus is, again, a best practice. And you brought in a lot of issues relating to indigenous peoples, women, gender, the non-regression principles, the issue of deforestation, intergeneration issues, all of this part of the presentation. It's critical that you brought in the economics in terms of the crises that we face, the issue of debt and the relationship between the crises, fires and wetlands issue, and the comprehensive need for education, comprehensive education, and the relationship to environmental impact, and you brought in Principle 10. And I think I will leave with the issues you raised in terms of the Convention on Biodiversity and the need for living in harmony with nature. A most appropriate presentation to start, and thank you very much for this. And thank you very much for keeping within the time frame so we can have a very interactive dialogue as we go forward. So thank you very much. I would like to also now give the floor to our next speaker, who is Professor Victor Tafu,
from the Elizabeth Hub School of Law in New York. Again, I've looked at the CV. I wouldn't spend too much time to repeat it. It is really another very impressive CV. So, Professor, you have the floor. Thank you. Ante todo, quiero agradecer a la Corte Suprema de México, con nosotros la ministra Norma Piña y Alfredo Gutiérrez, gracias por su hospitalidad, gracias a Alejandra Rabasa y a todos el personal de la Corte por tenernos aquí. Y también quiero agradecer muy especialmente a los organizadores, el juez Antonio Benjamín, profesor Nicholas Breyer y Emily Gaskin, que está haciendo todo posible. Voy a hacer primero una aclaración a manera de disclosure, decimos, y es que además de mi trabajo académico como director del programa de diplomacia ambiental en PACE, también soy miembro de la comisión, soy gobernador asociado y el representante de Nueva York del Consejo Internacional de Derecho Ambiental, que fue una asociación fundada en 1969 por varios miembros de la Unión y que tiene acreditación en Naciones Unidas ante la Convención de Cambio Climático y la Biodiversidad, el PENUMA también. Y menciono esto porque mi corta charla viene desde esa perspectiva, pero más importante porque necesito aclarar pues, que mis palabras no reflejan la posición del ICEL, sino que son las mías propias. Y tengo una presentación muy corta, si le pido el favor que me la faciliten. Del y precisamente ya nuestro facilitador y Ana, con su magnífica presentación, tocaron en el tema del cual les quiero hablar hoy, que es cómo promover la armonía con la naturaleza y la jurisprudencia de la tierra, y cómo puede ser un elemento integrador. Y como ven en este esquema, la palabra o el concepto de armonía con la naturaleza viene a ser la visión para el post-2020 acuerdo que se está negociando en la convención, pero también ya ha sido aceptado por el PENUMA y es un programa de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo tratar este tema? Eso es lo que trataré de hacer en los próximos minutos. Entonces, la siguiente. Por favor. Bueno, ¿cuál es la cuestión? La pregunta. Atrás, ahí estamos. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos en el reconocimiento progresivo de la armonía con la naturaleza? La armonía con la naturaleza, el reconocimiento de la madre tierra, la jurisprudencia de la tierra, además de ser un concepto aceptado por la ONU desde el 2009, es la visión compartida para el marco post-2020 de biodiversidad y parte del plan estratégico del 2022 al 2025 del PENUMA. Con esto nos planteamos cuáles son las oportunidades y desafíos de este reconocimiento progresivo de la armonía con la naturaleza, tanto en el ámbito internacional como nacional. Siguiente. Entonces voy a hacer un rapidísimo historia de cómo ha evolucionado este concepto, y en realidad nace con la Carta Mundial de las Naciones Unidas para la Naturaleza de 1982, que reconoció que la especie humana es parte de la naturaleza, que se respetará y no se perturbarán sus procesos esenciales, y adoptó unos procesos de conservación y funciones. Esta resolución es supremamente relevante en este Congreso porque fue precisamente en un Congreso de la Unión para la Conservación de la Naturaleza del año 80 donde se gestó esta idea y después se llevó a Naciones Unidas. Es el poder de convocatoria que tienen este tipo de charlas. Sin embargo, el tema se quedó pues, en desarrollo hasta obviamente el 92, donde ya se adopta la Declaración de Río y las convenciones, pero solamente hasta el año 2009, bajo el impulso del gobierno de Bolivia, la Asamblea General reconoce el concepto de la armonía con la tierra, la Pachamama, y se inicia el programa, y el programa está bajo la Secretaría y ha seguido trabajando, ya lleva casi
10 resoluciones. La última es la que menciono abajo, que es la resolución 75-266, que es de diciembre del 2020, un documento extraordinario en los 5 idiomas que los invito a que miren y revisen. Pasamos rápidamente al Río más 20. En Río más 20 se reconoce que este concepto es esencial para el desarrollo sustentable y invita a que se adopten enfoques holísticos e integrados para que la humanidad pueda vivir en armonía con la naturaleza, restablecer la salud y la reintegridad del ecosistema de la Tierra. Siguiente. Pasemos a los objetivos de desarrollo sustentable. Y en particular hay uno que tiene que ver, pues hay muchos ambientales y que tienen ese componente, pero el que tiene que ver con educación es el que habla de armonía con la naturaleza. El objetivo 12.8 habla de asegurar que las personas de todo el mundo tengan información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Y como mencionaba, en el 2021 el PNUMA en su plan ya tiene este concepto. ¿Y qué viene? Pues está negociando la visión 2025 de la convención y también dentro de la declaración política que se está negociando bajo la Asamblea General y el PNUMA sobre gobernanza ambiental, derecho ambiental, se está tratando de mover este tema. El AICEL precisamente radicó un escrito en el cual se está pidiendo que obviamente se reconozca el derecho al ambiente sano, que se reconozca este principio de armonía con la naturaleza, obviamente que se fortalezca el Estado de Derecho en materia ambiental, que se mejore la implementación y es un trabajo y estos documentos todos están disponibles en la página del PNUMA y hay una oportunidad de participar. Pero entonces miremos bien este concepto, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Lo voy a explicar como viene en la última resolución, que es como un mosaico de legislación y jurisprudencia centrada en la Tierra para la salud del planeta y el bienestar humano. Pero quiero aclarar desde un principio que no es netamente un concepto legal, trasciende a lo económico y obviamente a lo cultural. Lo explica el reporte del secretario general como de la siguiente manera. Dice, a través de la filosofía y la práctica de la jurisprudencia de la Tierra, la humanidad acepta la realidad que su bienestar proviene del bienestar de la Tierra y que, a fin de sostener la vida de todas las especies del planeta y garantizar el futuro de sus generaciones, es necesario vivir en armonía con la naturaleza y orientarse por las leyes de la Tierra. Además dice que en consideración del cambio climático y la presión en los ecosistemas, el derecho a un ambiente sano no puede materializarse sin salvaguardar los derechos de la naturaleza. Y que el derecho humano a la vida, en particular, carece de sentido si los ecosistemas que sostienen la humanidad no tienen derecho a existir. Pero aquí vale una aclaración, y es que no se trata solamente de derechos de la naturaleza, porque precisamente es un concepto que abarca toda esa conexión con la madre tierra. Y aquí, por ejemplo, traigo a colación un concepto que precisamente viene de dos comunidades étnicas originarias de Colombia, los aguas y los arhuacos. Ellos no hablan de naturaleza, ellos hablan más del territorio. Y el territorio lo ven como una integridad viva que sustenta las acciones y mandatos que debe seguir el ser. El territorio es la entidad misma. El territorio es un todo donde residen los seres vivientes y no vivientes del orden material y espiritual. Tenemos que reconciliar todos esos conceptos. Finalmente dice el documento del secretario general que tenemos una responsabilidad de abanderar este paradigma no antropocéntrico y encarnar la voz del mundo natural, así como liderar en el siglo XXI una transición mundial centrada en la Tierra, y que el proceso de recuperación del COVID nos brinda esa oportunidad. Entonces, a manera de conclusión, ¿cuál es la propuesta? Que promover y desarrollar e integrar el reconocimiento progresivo de la armonía con la naturaleza trae muchísimas oportunidades y tiene sus propios desafíos. Este concepto
nutre esa visión compartida, ecocéntrica, global, y que debe continuar desarrollarse en todos los niveles, nacional, regional e internacional. Pero además debe ser un concepto integrador de los distintos marcos, del marco de biodiversidad, incluso el del clima, de océanos, de los ODS, y fundamentar su efectiva implementación de la mano de los derechos humanos. Y es más, yo propongo, y así se ha venido reconociendo, que debe permear todas las áreas legales, socioeconómicas y culturales para atender la urgente e ineludible crisis del planeta Tierra. Y finalmente, que es necesario promover la armonía de la naturaleza para lograr un equilibrio entre las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Podemos ya cerrar la presentación y voy a terminar ya solamente con una reflexión final. Y para esto, con el más absoluto respeto, me voy a permitir moldear la célebre frase de Benito Juárez, supuestamente dicha el 15 de julio de 1867, o sea, hace ya casi 154 años. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto a la naturaleza, promover la armonía con la naturaleza, es la paz. Para mí, como colombiano de origen, como hermano latinoamericano, como hermano americano, como ser de este mundo, creo que el tema de construir la paz sobre la base de todos estos conceptos y de todos estos diálogos que hemos tenido aquí es probablemente el motivo que más me atrae a trabajar y colaborar con todos ustedes, y los invito a continuar ese diálogo y que podamos trabajar juntos. Muchas gracias. Thank you, Professor. Thank you for these very, very powerful personal opinions and perspectives on this very important topic. We focus on harmony with nature, Mother Earth, the shared vision, the Vision 2030, and the whole issues of bringing in the ethnic communities and looking at territory as an identity and the spiritual experiences are very, very important aspects to ensure that we have different frameworks. We not only look at the anthropocenic criteria, but all other criteria, and bringing in the issue of COVID, the recovery from the COVID, and the different frameworks that we're working on with respect to, again, bringing in the issue of oceans, human rights, and culture, and again, the balance between nature and development and so on. Thank you very much for this. Again, a very, very powerful presentation, complementing the first one. And I think, again, thank you very much for keeping within the time. So we are on a roll. So I go down now, turn over to Jenny Groenberger, my co-chair, who will take us to the next couple of presentations. Jenny, thank you. Muchísimas gracias, Spencer. Yo tengo el placer de presentarles al doctor José Rubens Morato Leche. Él es profesor titular de licenciatura y posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina, donde también él ha recibido el doctorado. Él tiene además 2 posgrados, uno de la Universidad de Alicante, España, y otro del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Macquarie de Australia. Actualmente es miembro de la Comisión de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN y también parte de su comité directivo, y también funge como consultor de esta unión. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Thank you very much, Jennifer. It's a pleasure to be here. And I'd like to give a welcome for everyone, the audience, and the members of this panel. I will talk in English because I have to talk English, but anyway, I can understand Spanish as well. So I will share my presentation here. Just a moment. Okay. All right. Okay. I'm going to talk about ecological litigation, an alternative instrument for protecting nature and biodiversity. I would like to contribute to the discussion by reporting a very recent Brazilian case. This is a class action
filed in May this year, which I believe can be an example from Brazil about 3 or 4 key issues related to the subject matter of this panel, namely the civil society assessing the judiciary and having exercised creatively, raising the arguments of nature as a subjective rights in the courts, and an effort to engage courts in the enforcement of environmental ecological governance duties. And also there is a linkage of causality into the protected area, dunes, parks, mangroves, and diffuse ecological rights. So I will show the next slide, but in fact, I'm going to talk about the lawsuit filed to defend the subjective rights of the Lagoa da Conceição on the Isle of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil. Then I will show you next slide that will be a small video that will show the case, the main aspects of the case. Just a moment. Lagoa da Conceição is one of nature's gifts on the island of Santa Catarina, blending beaches, dunes, hills, and the largest lagoon on the island with an area just over 19 square kilometers. Ecologically rich, the region possesses 3 distinct protected areas: the Municipal Natural Park of Lagoa da Conceição's dunes, a forest formed by the remnants of the Atlantic forest in the hills of Costa da Lagoa, and the State Park of Rio Vermelho. Nevertheless, the socio-environmental richness of Lagoa da Conceição has suffered much over the decades due to neglect, lack of political will, and real estate speculation. E principalmente também com o crescimento associado com a vinda da Eletrosul para cá, a fundação da Universidade Federal de Santa Catarina. The sewage treatment plant of Lagoa da Conceição was built in 1988. With a growing population, another sewage treatment plant was also constructed close to the lagoon. The Baja da Lagoa sewage facility was built in 2010 and inside the State Park of Rio Vermelho. O ND Notícias começa falando sobre a tragédia num dos cartões postais de Florianópolis, a Lagoa da Conceição. Uma estação de tratamento de efluentes rompeu nessa manhã e inundou casas e invadiu a Avenida das Indústrias. Muitas famílias perderam tudo: residência, roupa, alimento, automóveis. Então a gente percebe que tem um problema aí de governança do saneamento e um problema de falta de confiança da população sobre esses equipamentos hoje operados. Eu acho que há solução sim, há possibilidade de se fazer sim, e não é caro. Eu acho que caro é realmente a gente correr atrás e recuperar um bem que estava aí há séculos, centenas, milhares, de repente bilhões de anos. Okay, now I will talk about the objective of the lawsuit. Arise 2 questions. What are the main proposals of the lawsuit? What is the main environmental damage at the lagoon? This case, some NGOs of lagoon with legal aid to the environmental clinics of the research group from the Federal University of Catarina, formed by professors, researchers, and they file a lawsuit, a class action that seeks for recognition the lagoon as a subjective right, as well as the right of the present and the future generation. The plaintiff also includes
the state prosecutor's office, who responds to the plaintiff's request to join the action. Then the legal action is a response of many years of neglect of the ecosystem in the region, which can be exemplified by the environmental disaster that occurred in 25 of January 2021 and led to extensive environmental damage shown in the video. I can also raise a new question. What does the petition participatory argument? What are the main arguments for adoption of governance system at Lagoon? The petition looks at the issue holistically and asks the court to order the states and local governments to develop a new participatory governance structure for the lagoon, considering the social and ecological aspects and guided by the principle of ecological integrity and the rights of nature, as well the right of the present and future generation. The public civil action aims at the adoption of a structural measure that by court aiming at the effective implementation of the socio-ecological governance system for the management, protection, control, inspection to guarantee the present and future impacts linked to the ecological integrity of lagoon. We have, in this case, assumptions of the case. I can raise two questions in this regard. First, what are the hypotheses of the case? What are the legal aspects of the case? I can say there is an indispensable measure to ensure the implementation of protection of essential ecological process according with our Brazilian Constitution on the Article 225. Also protecting the fundamental right to an ecological balanced environment to present and future generations. Lagoa is a subject of the ecological rights under the terms of the Article 133 of the Organic Law of the Municipality of Florianópolis. And the regulation provides for the federal constitution, which require governance structure capable of guaranteeing, protecting, fulfilling, and represent these rights. The unconstitutional state of affairs, characterized by organized irresponsibility in the function of the current institutional structure, implemented in a fragmented, in no systemic way, has been unable to afford federal, states, and municipal legal and regulatory protection in the environmental matters, being insufficient to safeguard the social and ecological integrity of the lagoon. Now, we include on our petition 10 reports that give for the judge the main argument of our petition. We include a report showing the organized irresponsibility that show us illegality,
lack of enforcement and everything. And we also have an expert that show in a report, and we include on our petition, the lagoon as a subjective rights, and you show different jurisprudence, mainly in the global south. And we also include a report that talk about ecological justice, and also the linkage between the neighborhood of the lagoon and the cultural heritage for them, and the relationship they have with the lagoon. Then we also have a technical report included on our petition that show the fragility of the lagoon and the importance of the parks, mangroves, and the forests surrounding the lagoon. So we include many different reports. And then I will emphasize there is a necessity nowadays, and we have already know that we have to live in harmony with nature. There is independence between all the links for one systematic view of nature. If you look on the left-hand side, is the way nowadays we look for protection in a fragmented way, not look for ecological integrity. So I have a new map here that tries to show the difference between fragmentation and systematic view. If you talk about fragmentation, we have to think on our mind. We live in an anthropocentric society, and the view of the environment is utilitarian. There is also fragmentation on the knowledgement, isolate disciplines. So all these aspects show the fragmentation of our life, and there is also a feeling that there is failure to protect the human and no human, and the social and also the ecological aspects. I can also stress that there is fragmentation of action, fragmentation of regulation, and that is sufficient for deal with environmental damage. So we need, in fact, systematic governance, interdependent, and a systematic model that include nature and social aspects. Here we have a map of the general map of stakeholders of the lagoon that will show us that we need more participatory assets to discuss the future of the lagoon. For instance, if you start to think about the participatory view, a more pluralistic action will be the participation of the regional community, local community. We also have a public participation of the state in Brazil, the state, municipal level, and also federal level. On the state level, we have different departments that are linked with environmental problems. So we have to have more holistic view or more systematic view. And also, federal level have these different departments that show us this necessity of a more fragmented, systematic view.
Now I'm going to talk about the judge grant injunction, and I can raise two questions. What are the main grounds of the judge's decision? Why did this decision create an important precedent? So the judge Marcelo Cras Borges of the Federal Court of Florianópolis, in a decisive injunction, recognized the existence of a structural problem of massive and fragmented violation of the environment and ecological rights of the lagoon in a systematic way, and institute judicial chamber to protect of the lagoon in order to advise the court in the adoption of a structural measure necessary to guarantee the ecological integrity and natural entity through social ecological judicial governance. The injunction grant represents a great advance and a precedent in the Brazilian environmental law, expanding the discussion and the notion of systematic pluralistic ecological law, consider the notion of ecological integrity. The injunction is an extremely important precedent for the environmental law in the country, and as it applied the theory of ecological law and introduced a new and more effective approach to a practical case. The decision goes further, expressly mention the organic law of the municipality, which recognize the nature as a subjective right. I also quote in his decision, the regulation provides for the federal constitution, which requires a governance structure capable of guaranteeing and protecting the fulfilling and represent these rights. For my final remarks, I can say the Lagoa will have the protection that's not fragmented, but systematic one, support by the plural governance, which includes the rights of the present and future generation, and rescue these immaterial assets to the island of Santa Catarina from collapse. Let's hope this case can show us a new path for ecological justice in the global South. That's my presentation. Thank you very much. Muchísimas gracias a usted, doctor José Rubens Morato Leite. Realmente muy interesante, además de complementario el caso que nos ha compartido, este tema del litigio ecológico y las alternativas para proteger la naturaleza a partir de la participación de la sociedad y el planteamiento de una nueva forma de gobernanza socioecológica. Realmente creo que es un maravilloso ejemplo que ojalá podría llevarse a cabo también en algunos de nuestros países donde la justicia ambiental todavía tiene mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias nuevamente, estimado doctor. Y dicho esto, ahora voy a ceder la palabra a Rafael Asenjo, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y uno de los abogados ambientales más destacados de ese país. Él fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, donde ayudó a crear las primeras herramientas legales de Chile para la gestión ambiental, y ha ocupado varios cargos gubernamentales y multilaterales internacionales. Recientemente se ha desempeñado como ministro titular y luego presidente del Tribunal Ambiental de Santiago de Chile. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación.
Estoy muy contento de participar en este evento. El tiempo siempre nos apura. En los temas de la Convención de Biodiversidad o el régimen legal nacional me voy a concentrar en este último porque creo que es el más ilustrativo de la realidad que viven nuestros países después de haber escuchado en las sesiones de la mañana la aspiración, la referencia al extraordinario documento sobre el Estado de Derecho Ambiental que aprobamos hace ya algunos años. Chile vive efectivamente unos momentos bastante difíciles, muy poco conocidos, sobre todo por las más jóvenes generaciones. En particular, una situación que se deriva, yo creo, que guarda relación con el hecho de que por segunda vez en los últimos años, desde que se terminó la dictadura cívico-militar en Chile, allá en el año 90, por primera vez ha gobernado y 2 veces la derecha en Chile, y yo diría la derecha probablemente más como provocadora, en un país que sigue viviendo, a pesar del enorme progreso económico y social que hemos vivido en los últimos años, sigue teniendo serios problemas de desigualdad, de inequidades sociales, económicas, una fuerte concentración del ingreso en los grupos más ricos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y aquí la derivación al tema constitucional, que quiero tocar brevemente, un Estado, por la definición constitucional, que probablemente somos de los pocos países que hemos logrado superar una dictadura tan atroz como la que vivimos, pero mantener hasta el día de hoy vigente plenamente, con algunas sustantivas modificaciones, es cierto, pero en su definición, en su estructura, en su manera de enfocar el efecto que se tiene sobre la población, una constitución dictada bajo un gobierno dictatorial y redactada por muy pocos compañeros de ruta del dictador. Por lo tanto, generando un sistema en el que el Estado es muy débil y el sector privado prácticamente maneja todo. Como se junta esta situación entre el sector privado y el Estado débil, o en términos relativos más débil, el sector privado, donde la concentración es muy alta, todos los sectores económicos están concentrados en no más allá de un 5, un 10% de los participantes en el sector son dueños muchas veces más que del 50% de la actividad económica, y la desigualdad económica en Chile es una de las más altas del mundo, en términos, por supuesto, en relación a su población. Por lo tanto, vivir hasta el momento bajo una imposición constitucional ha generado una molestia permanente, y tener segunda vez el mismo presidente electo, evidentemente electo en elecciones democráticas, pero cada vez por menos votantes, porque cada vez concurren menos votantes desde el momento que se les ocurrió a casi todos los sectores políticos del país declarar que votar en realidad era una cosa no tan importante y por lo tanto podía ser voluntario. Siempre la votación en Chile había sido obligatoria y votaban muchísimo más allá del 70, 60, 70, 80%. Hoy día estamos llegando al 40%, y esa votación menor ha hecho que los grupos más pudientes y mejor localizados, instalados en la situación económica, hayan podido elegir por 2 veces discontinuas, porque en Chile no existe la reelección, nada menos que al hombre más rico de Chile como presidente de la República. Y eso ha generado, y de hecho dio origen a un conjunto de manifestaciones que aquí ahora se han llamado, los que participaron o la apoyaron, la revuelta, porque antes hablaban de que era una manifestación, no, fue una revuelta con todas sus características de una extremada violencia, con una destrucción sistemática de muchas instituciones, hasta el metro de Santiago, que es algo de lo que de nuestro país estaba muy orgulloso, y que tiene una gran utilidad en una ciudad tan grande como es Santiago, pero eso ha generado una situación muy tensa, donde una forma de disminuir la problemática que estaba convirtiéndose en un riesgo muy alto de un enfrentamiento interno, llamar a elecciones para constituir una convención constitucional que ha iniciado su trabajo
se ha instalado ahora el domingo pasado y que esperamos, o tienen el mandato en el plazo de un año, proponer al país a un plebiscito con ahora sí, con votación obligatoria, una nueva constitución. ¿Por qué planteo el tema de la nueva constitución? Porque la nueva constitución, muchos grupos que postularon, hubo una elección bastante grande, ahí subió, cuando se votó si queríamos o no queríamos una nueva constitución, ahí llegó a votar el 52%, 54% creo, de la población, de los registrados, lo que fue considerado un gran éxito, acaparó muchísima atención. Pero eso están los grupos más movilizados, el tema del ecologismo, porque ahora están de moda todos los ismos, pero el tema del ecologismo, así hablan, el tema del ecologismo junto con temas de feminismo, con temas de indigenismo, con temas con esa característica grande, macizo, un conjunto de ideas bastante fuerte, ha sido de los que ha movilizado probablemente a la mayor cantidad de la gente para concurrir a votar, y son los planteamientos que hacen muchos de los integrantes de esa convención constitucional que está empezando a trabajar. Lo ambiental en Chile sigue siendo crítico. Chile sigue dependiendo masivamente, más del 78-80%, de la exportación básicamente de recursos naturales. Chile vive de la exportación de productos forestales, mineros, pesqueros, fruticultura y vino. Prácticamente el 80%, el 90% de la producción de Chile, de la actividad económica de Chile está vinculado con estos sectores, y por lo tanto la presión que el sistema económico ejerce sobre los recursos naturales es bastante importante y genera una parte importante del trabajo, la mano de obra y la actividad económica. Tenemos unas disposiciones constitucionales de la Constitución de 1980 que generan una garantía, la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación, no un ambiente sano, ni un ambiente equitativo, ni un ambiente bueno para la vida, no, es un ambiente libre de contaminación, lo que nos deja en una situación en que la contaminación se puede graduar, se define en base a estándar, pero los estándares los fija la ley. Por lo tanto, la garantía queda como siempre en el aire, porque se han ido modificando los estándares para irlos haciendo en algunos casos menos estrictos. En 1994, mencionaba recién Jenny, efectivamente al iniciarse el gobierno del presidente Elwin, el primer gobierno después de la dictadura, el primer gobierno democrático, estuve a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que instaló el presidente Elwin, y nos correspondió dar origen, generar, producir y discutir en el Congreso y lograr su aprobación. La Ley de Bases del Medio Ambiente en 1994 fue promulgada por el presidente Elwin antes que terminara su gobierno, y ha dado origen hasta el día de hoy al principal cuerpo legislativo, cuerpo normativo que genera esta nueva temática de la realidad ambiental en un país que depende tan fuertemente de sus recursos naturales. En 2010 este proyecto generaba una comisión interministerial, nunca me han gustado mucho, la verdad, institucionalmente en los ministerios, pero en 2010 se decidió, otros gobiernos del mismo color político, de la misma estructura de centro-izquierda, lo convirtieron de estructura institucional en un ministerio del medio ambiente. Y ese ministerio del medio ambiente está operando hasta el día de hoy. Yo creo que es un ministerio aún muy débil y que tiene serios problemas de su funcionamiento, básicamente por un problema de presupuesto. Al generarse el ministerio, se reforzó un servicio de evaluación de impacto ambiental, una herramienta extraordinariamente importante para una economía que estaba creciendo en ese momento, una superintendencia que controla básicamente el funcionamiento de las regulaciones instrumentos de gestión ambiental que se generan a partir de la Ley de Bases del Medio Ambiente y que son las principales atribuciones del Ministerio. Lo que vamos viendo hasta el momento es que en realidad la principal, y yo digo que casi la única herramienta de gestión ambiental que ha existido en Chile a partir de la vigencia de la Ley de Bases en 1994, y eso se mantiene casi hasta el día de hoy,
es un poderoso, que yo encuentro ha sido extraordinariamente útil, sistema de evaluación de impacto ambiental de proyectos puntuales, en que cada uno de los proyectos se van ingresando a un sistema de evaluación que se ha ido complejizando. Yo no soy de los que grita en contra del sistema, yo creo que ha sido una herramienta extraordinariamente útil, pero claramente tiene su limitación. Hay muchas cosas que no quedan incluidas en una herramienta, en un mecanismo de gestión ambiental, cuando vamos solamente incorporando los proyectos nuevos de una economía que está creciendo, cuando muchas veces la degradación ambiental es arrastrada por años, y no precisamente por nuevos proyectos, sino más bien por proyectos clásicos y antiguos y de mucha antigüedad. El Estado de Derecho Ambiental exige, ¿no es cierto?, buena legislación, legislación clara, estricta, normas de cumplimiento efectivas, leyes políticas, estructuras administrativas. Es lo que son como los supuestos básicos que se requieren para poder generar, caminar hacia un Estado de Derecho Ambiental. Hace pocos años, en el 2012, a propósito de estas reestructuraciones y como una derivación lógica del problema del cumplimiento de la legislación, Chile estableció e instaló los tribunales ambientales, y yo tuve el privilegio de ser designado ministro titular en la primera generación de los tribunales ambientales, que fue el Tribunal Ambiental de Santiago. El Tribunal Ambiental de Santiago tiene competencia, de nuevo, fundamentalmente asociada a los instrumentos de gestión ambiental de la Ley de Bases. O sea, no es un tribunal que tenga una competencia total y completa sobre la temática ambiental, sino que originalmente había partido. De a poco, muy de a poco, se le han ido agregando algunas competencias más bien marginales por la estructura de que la gestión ambiental sigue estando, a pesar de la existencia del Ministerio del Medio Ambiente, sigue estando muy dispersa por los ministerios sectoriales, a pesar de que el Ministerio del Medio Ambiente es el único, bueno, no el único, pero el más importante de los ministerios que tiene una estructura particular. Es un ministro, o una ministra en este momento, es un ministerio, pero el ministerio tiene un directorio. Entonces, en algunas partes existen las estructuras de directorio de un cuerpo como superior, en que el ministro, normalmente el ministro del Medio Ambiente es el presidente, y que, bueno, se encarga del funcionamiento. Pero aquí lo particular es que ese ministerio, en el directorio, no es que integre actores, integra ministros. Entonces, en este momento, la ministra del Medio Ambiente preside un comité de ministros donde está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, o sea, los ministerios poderosos con los cuales el Ministerio del Medio Ambiente debería tener una relación de igual a igual. Aquí el Ministerio del Medio Ambiente no tiene una relación de igual a igual. Cualquier decisión importante que adopte el Ministerio del Medio Ambiente, que se supone, ¿no es cierto?, que es el alma central de la estructura institucional ambiental, tiene que ser aprobada en ese comité de ministros del Ministerio del Medio Ambiente formada por ministros, donde el voto de la ministra del Medio Ambiente, si bien lo preside, es uno. Por lo tanto, ustedes pueden imaginarse la complejidad que eso significa para el funcionamiento del ministerio. El efectivo cumplimiento de la legislación ambiental es relativo. Nosotros tenemos normas jurídicas, además de la Ley de Base del Medio Ambiente, bastante dispersas todavía. Aquí no existe un código de medio ambiente, hay mucha legislación dispersa, y recién se está empezando a prestar atención a la legislación criminal ambiental, porque se ha tenido que usar legislación criminal diseñada para otras violaciones de normas a las cuales se les ha dado como una interpretación ambiental, salvo un par de normas muy antiguas del Código Penal y de los códigos sanitarios que hablan específicamente sobre la contaminación de agua. En acceso de información, Chile carga con una vergüenza. Institucionalmente, como país, no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Chile es un país absolutamente vital en el desarrollo y en la promoción y en la creación y en la aprobación original del proceso Escazú. Pero este presidente, que es el presidente, como les dije, de la persona más rica financieramente en este país, en el momento que los países fueron llamados a ratificar Escazú, ni siquiera lo presentó al Congreso para su ratificación, por razones
yo las llamo primarias, las razones que se han dado para no usar para despreciar la actitud del gobierno. Realmente no hay ninguna razón sustantiva, salvo evidentemente la tremenda importancia que lo que es el contenido del acuerdo de Escazú significa para sobre todo los sectores económicos y productivos de nuestro país. La participación es poca, es muchísimo más de lo que empezó a haber en los años 90 cuando volvimos a la democracia, pero de todas maneras sigue siendo muy limitada y de nuevo asociada fundamentalmente al sistema de participación ambiental, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí hay mecanismos ahora establecidos de participación y una reglamentación bastante estricta, pero fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental no hay mucho. Los principios y los otros principios los voy a dejar porque quiero hablar un poquito más sobre la jurisprudencia ambiental de los tribunales. Hoy día tuvimos el privilegio de escuchar al ministro de la Corte Suprema de Chile, el ministro Sergio Muñoz, que, bueno, eso es realmente un privilegio porque el ministro Muñoz hizo una presentación bastante interesante que recomiendo que los que quieran leer, los colegas que quieran leer temas jurídicos, él cita muchos fallos de la Corte Suprema. La verdad es que la gran mayoría de esos fallos son redactados por él, en la sala que preside el ministro Muñoz, que ya ha sido presidente de la Corte Suprema y ahora está presidiendo la sala en donde se ven la gran mayoría de los temas ambientales. Son bien interesantes analizar esa jurisprudencia, pero la verdad es que tenemos que reconocer que desgraciadamente, yo diría que más que la jurisprudencia ambiental en Chile, es la jurisprudencia ambiental fundamentalmente del ministro Muñoz, que ha sido realmente un pionero, es el que lleva el estandarte, el que mantiene la preocupación sobre los temas nuevos, sobre temas particularmente importantes. Me voy a quedar solamente en el tema ambiental. Es un ministro discutido por algunos, que genera reacciones evidentemente de los sectores que están interesados en la mantención del status quo, pero desgraciadamente eso no ha filtrado. No podríamos asegurar que las cortes de apelaciones mayoritariamente son cortes donde el tema ambiental es escuchado con respeto, atención y se toman en consideración las nuevas variables, no la mirada de la ley específicamente puntual, sino que la mirada que él planteó, que es la mirada comprensiva, la mirada más egocéntrica, más proyectada a la integridad del ambiente y no tanto a la letra de la ley que se ha dictado en su gran mayoría en periodos donde el tema ambiental no era un tema particularmente importante. Y los tribunales ambientales, desgraciadamente, a pesar que fueron instalados recientemente, la jurisprudencia, si bien la primera parte, y claro, tengo que decirlo así, porque no es tan así lo que pasa después, a mí me tocó el privilegio, el gran honor de ser el primero y uno de dos ministros abogados. Cada tribunal tiene 3 abogados, o sea, se han nombrado, hay 9 ministros permanentemente en los 3 tribunales que ahora existen. Yo fui el primero en ser nombrado con un background ambiental. Yo me había dedicado a la litigación ambiental y al derecho ambiental desde que salí de la universidad, hace ya un montón de años. El otro ministro, que también fue ministro, pero en el tribunal de Valdivia, en el sur de Chile, Michael Hanke, que va a hablar en un rato más en otro de los paneles de este mismo congreso, un gran profesional, es el otro profesional que fue nombrado en virtud, yo creo, no solo de su calidad profesional, sino que en virtud de sus antecedentes ambientales. Entonces usted me dice, pero ¿por qué este señor está alegando si hay, bueno, de 9 abogados titulares y suplentes, que deberían haber en los tribunales en solo 2 casos? Michael Hanke y el que habla han tenido antecedentes formales, puntuales y demostrables de gestión ambiental que han sido nombrados por un muy engorroso sistema. Los demás, la gracia es que vengan del sector privado, que hayan tenido experiencia ambiental en el sector privado, que hayan trabajado con los temas ambientales en empresas puntuales. No les tengo respeto y hay muchos muy buenos profesionales, con muy buenos antecedentes, muy buenos académicos, pero llaman la atención que la verdad es que se descalifica en el proceso de selección
sistemáticamente a todos, pero que yo podría darles todos los nombres, de casos de profesionales que se han especializado en el tema ambiental. No es que sean extremistas y que anden moviendo banderas verdes por todo, sino que especialistas abogados. Yo estuve litigando en los años 80, cuando el tema ambiental en Chile se consideraba definitivamente una locura. Bueno, no han vuelto a repetirse estos casos. Michael Hanke dejó de ser ya ministro porque los periodos son muy cortos, son de máximo de 6 años, algunos que les toca 4 años según la integración del tribunal. Y Michael Hanke no, yo sé que ha postulado, pero no se considera. Son los abogados, yo renuncié al Tribunal Ambiental de Santiago cuando faltaba un año para cumplir mi primer periodo, porque realmente las condiciones de nombramiento de todos los que han venido después son fundamentalmente como sesgadas para el otro lado, diría yo. No me voy a meter en eso, pero hay una incidencia altamente política y muy discriminatoria contra los abogados que, por su pasado político, su pasado fundamentalmente jurídico, demuestran que tienen una intención y un interés marcado en la protección y conservación del medio ambiente. La institucionalidad en Chile no falla. El tema institucional en Chile, desgraciadamente, también tenemos carencias importantes. Cuando se habla de que en un país del Ministerio del Medio Ambiente, mucha gente descansa. Hay una autoridad. Bueno, se requiere mucho más para que en Chile se pueda decir que hay un Estado institucionalmente está instalado y por lo tanto está funcionando o debería estar funcionando o están los instrumentos para que funcione. Y la población, los habitantes, Chile, los actores sociales, políticos, institucionales de cualquier especie, pueden ver una estructura institucional que funciona. Nos puede gustar o no, puede haber problemas, puede tener defectos, puede tener... Bueno, presupuesto es un tema gravísimo, porque es la principal, diría yo, pata coja de la gestión ambiental, desgraciadamente, en nuestro país. En Chile la estructura institucional es incipiente todavía. No hay, por ejemplo, un servicio de biodiversidad. No hay un servicio de biodiversidad. En 10 años que está el proyecto en el Congreso de crear el servicio de biodiversidad y de áreas protegidas, llegamos al tema que varios anteriormente de mis colegas han hablado sobre el tema de la importancia de las áreas protegidas. Yo soy absolutamente convencido de que es extraordinariamente importante. Hace más de 10 años que se discute en el Congreso un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Cada gobierno que llega saca el proyecto, lo arregla a su gusto y lo vuelve a ingresar al Congreso. Dicen que está moviéndose, pero nadie sabe cuándo se va a aprobar. Chile usa una ley de áreas protegidas dictada en 1984, y debe ser un caso jurídicamente extraordinariamente interesante, una ley que dictó la dictadura, que nunca entró en vigencia. Nunca. En 1984 la publicaron en el diario oficial, pero con esta ley entrará en vigencia cuando se dicte una resolución, otra ley que modifica la CONAF, que es la estructura, la Comisión Nacional Forestal, que en realidad más bien debería llamarse de bosque de plantaciones, no debería llamarse forestal, fundamentalmente maneja las áreas protegidas, hace un enorme esfuerzo, pero el 7% del presupuesto nacional de CONAF está dedicado a áreas protegidas, pero CONAF dice que es mucho más, pero la verdad es que la capacidad de manejar áreas protegidas es limitada. No hay ley de áreas protegidas, por lo tanto, no hay servicio de biodiversidad, no hay ley de cambio climático, un país que iba a organizar la conferencia de las partes, local en Santiago, el presidente se preparó para ser el gran gurú del mundo. Bueno, pocos días antes vino lo que llamamos revuelta y se quedaron sin organizarlo en Santiago, se hizo en Madrid. No hay ley de ordenamiento ambiental del territorio, no hay ley de educación ambiental, el manejo de los recursos marinos. Chile se destacó en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue el último gobierno de esta combinación de centro-izquierda, dictó una cantidad de decretos y resoluciones creando nuevas áreas marinas protegidas, que hoy día no tienen absolutamente presupuesto para funcionar. O sea, discúlpeme, le voy a pedir que ya cierre la exposición. Muchas gracias. El último punto es el punto del presupuesto, que lo mencioné, es extraordinariamente grave. La falta de presupuesto para el conjunto de organizaciones públicas en materia ambiental es grave. Y cuando se pide que el sector privado se haga cargo de funcionamiento, de educación ambiental o de proyectos de gestión ambiental, no hay autorización para las donaciones ambientales. En Chile usted, si quiere hacer actividades deportivas, actividades culturales, actividades prácticamente de todo tipo,
hay una ley especial de donaciones que incluye todas esas. No se ha logrado en todos estos años de que entre esas, para deporte, para cualquier cosa que usted quiera hacer, salvo que sean donaciones para actividades ambientales. Por lo tanto, la conservación, yo en este momento estoy en el directorio de una institución que se dedica a promover la creación de áreas protegidas de propiedad privada, o sea, involucrar a los privados, que son los dueños de la gran mayoría del territorio de la zona central del ecosistema mediterráneo, que está muy mal representada en el sistema de áreas protegidas del Estado, y no podemos tener acceso a fondos de donaciones, porque esas donaciones se permiten en prácticamente todos los demás sectores. ¿Qué es lo que muestra esto? Que un país que puede irle muy bien en economía durante un momento, ahora estamos pasando por una situación compleja, pero un país que ha crecido, es un país no necesariamente que está preocupado de la estructura, de la defensa, del cuidado, de la conservación, del manejo razonable, de la sustentabilidad de su territorio. Y eso es un pendiente no solo para los abogados, muchos abogados nos hemos dedicado a esto, no lo suficiente probablemente, pero es una demanda que hoy día se está haciendo escuchar. Esperamos que tenga éxito en las nuevas disposiciones constitucionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Asenjo. Muchas gracias por compartir con nosotros este análisis que hace de la situación en Chile en términos de todo lo que hace a la gestión ambiental y todo el énfasis que se ha puesto y toda la explicación que nos ha dado en relación a cómo funciona el ministerio, cómo funciona la propia legislación, los tribunales, este manejo que se hace, la poca experiencia profesional de quienes lo componen, las debilidades de las que nos ha hablado, varias de ellas incluso en términos presupuestarios. Es muy interesante conocer estas realidades nacionales. Le quedamos muy agradecidos por su exposición. Bueno, dicho esto, ya nos queda muy poco tiempo, solo tenemos 9 minutos, así que rápidamente vamos a pasar a las preguntas. Les voy a pedir que sean muy puntuales porque quisiéramos darles la palabra a ustedes 4. Primero tenemos una pregunta para el profesor Tafur y es la siguiente. ¿Cuál sería la principal diferencia entre el principio indubio pro natura en la esfera jurídica? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Aun cuanto no he visto la relación directa con el tema de armonía con la naturaleza, más no quiere decir que no sea pues parte de los conceptos centrales o importantes. Y te respondo así un poco lateral, porque creo que el tema de los principios ambientales también se ha seguido debatiendo. Precisamente es uno de los temas que se está tratando de mover en la declaración política, que ya parece que no va a tener tanto contenido en el tema de trabajo de principios, pero el propósito es que no se pierda la posibilidad de que las declaraciones del 22, tanto de Nairobi y de pronto de Estocolmo, fortalezcan, incluso reconozcan el principio que mencionas. Ese sería el tema a través del trabajo de los principios. Sin embargo, veo que sí se conecta y que se complementa este concepto más amplio, más ecocéntrico, más de desarrollo de jurisprudencia de la tierra. Entonces creo que es más bien amplio y el otro captura el principio indubio pro natura como una de las maneras de proteger y avanzar y el tema de la armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias por su respuesta. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Estas preguntas nos han llegado a través del Zoom. Es para el profesor Morato Leite. ¿Sería posible que nos pudiera exponer más cómo se configuró la legitimación activa de la Laguna Concepción? Por favor, lo más breve que pueda, porque todavía tenemos una pregunta para los otros 2 disertantes. Adelante. Sim, vou responder em português, fica mais fácil para a resposta, né? De fato, nós pedimos, no caso concreto, o direito subjetivo da natureza, tá? Porque a lei municipal de Florianópolis,
ela já tem um amparo normativo, ela fala do direito da natureza como direito subjetivo, né? Então, usamos a Constituição Federal, que também deixa claro vários deveres e garantia desse direito fundamental. Então, existem deveres ecológicos na Constituição brasileira. Então, esses dois argumentos foram levados como elemento do caso, né? O juiz entendeu que existe um problema sistemático que inclui o direito da natureza. Tá? Não adianta só olhar fragmentadamente o caso, né? Nós temos que olhar de uma maneira sistêmica, e aí inclui uma visão plural, participatória e de governança. E é um problema de governança não só da gestão pública, mas também da gestão privada. Então, era isso que eu queria colocar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por ser puntual en la respuesta. Ahora voy a hacer la última pregunta. La pregunta está dirigida a nuestros dos expositores, a Ana Di Pancracio y Rafael Asenjo. ¿Cuáles son las condiciones que deberían existir en los sistemas jurídicos nacionales para que se logre una real protección de la naturaleza y la biodiversidad? Nuevamente les pido que sean muy rápidos en su respuesta porque nos queda apenas 4 minutos, 2 por cada uno de ustedes y mejor si es 1 y medio. Adelante, por favor, Ana. Bueno, para decirlo muy breve, me parece que sí es esencial el contar con una ley integral de biodiversidad que incorpore todas las herramientas que son fundamentales para avanzar en su conservación, uso responsable y restauración, y que sobre todo promueva una integración de la biodiversidad en la toma de decisiones a lo largo de todos los organismos del Estado, que muchos de ellos están detrás de promover actividades que son severamente nocivas para la naturaleza, ¿no? En algunos casos, bueno, puede suponer regular y prohibir, en otros casos es que ajusten las formas en que llevan adelante la actividad para que vaya en línea con el respeto por la integridad ecológica de los ecosistemas y también las personas, las comunidades que les habitan. Así que a mí me parece fundamental contar con una norma de ese tipo de enfoque integral y que ayude a la transversalización de la biodiversidad y el ambiente en general en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Ana. Rafael, adelante, por favor. Bueno, Ana, para ser bien breve, Ana decía ya varios. La norma integral, yo creo que el carácter de la norma tiene que ser lo más omnicomprensivo posible, resultado de un buen diagnóstico. Muchas veces legislamos sin saber exactamente qué es lo que se quiere legislar, que genere, por lo tanto, si el diagnóstico es bueno, instrumentos y procesos útiles, porque responden a una realidad que efectivamente existe y no está escrita solamente en un paper. Respaldo financiero, que es el gran drama de la administración pública chilena, que sea ejecutable, por lo tanto tenga metas medibles de la ejecución y del cumplimiento y que esté abierta a la participación de los actores directamente involucrados en el tema que se quiere resolver. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Ahora, para cerrar, bueno, quiero agradecer a todos los expositores, también a Antonio Benjamín, que ha hecho posible este evento. Y antes de cerrar, quiero cederle la palabra a mi colega Spencer, por favor, para que él dé las últimas palabras de cierre de este evento. Y con eso me despido, deseándoles muy buenas tardes. Thank you very much, Jenny, and thank you to all. And thank you to all these wonderful speakers. Of course, I think we had a very, very successful event here this evening. And we thank you very much for those very insightful words and presentations. We also must give a thanks to the organizers for this session. Of course, Justice Antonio Benjamin and Professor Breiner has again raised the bar, even in these difficult times, to have such a successful event. I would like to leave us, though, with just two thoughts in mind. And the first one is relating to two questions that we have in the chat. Is climate change at war with living in harmony in nature? And if so, what legal remedies are available to address this? And the second question I want to leave us with is
in this COVID era, is access to justice further compromised for marginalized groups as a result of the digital divide? So I want to just leave those two questions. I know we are out of time, and I want to thank everyone for this very successful event here today. You can feel free to respond in the chat. I think we will be able to see your response to those two issues. So thank you very much. And thank you, Jenny, for this wonderful facilitation. And again, to the organizers of this very important session, not only this session, but the entire 2 days. Fantastic, fantastic, fantastic. Thank you very much.